de lo que hemos avanzado para continuar con esta unidad que es la unidad 1. Si están llevando ustedes apuntes, sería bueno, tomen su bolígrafo, papel, lápiz y para que cada uno pueda preguntar también al final de la transmisión, 10 minutos antes de concluir con la clase, voy a responder sus preguntas, sus inquietudes, las dudas que tengan. Para ello, sé que hay algunos que tal vez tengan memoria a corto plazo, entonces, bueno, siempre apuntar a las preguntas para que en su debido momento, es decir, al final de la clase, podáis hacerlas bueno, con la confianza debida. Y pues, sin más preámbulo, empezamos. Voy a presentar el tema que corresponde hoy día. Por favor, me confirman si pueden ver, levanten la manito. Muy bien, gracias, Clarita Pérez. Muchas gracias, Maciel. Bien, una vez más, damos inicio a esta clase. Soy el licenciado Juan Fischer, para aquellos que tal vez por primera vez están ingresando. Y hoy nos corresponde la tercera clase, ¿ya? Que vamos a ver ahora las reglas avanzadas de la acentuación en español. Hoy es la clase número 3. Los puntos que hoy veremos: acentuación de los monosílabos, acentuación de las palabras compuestas, acentuación terminados en mente y profundizando en la tilde diacrítica. Hay algunas cosas que ya hemos visto, pero ahora vamos a profundizar un poquito más. ¿Cuáles son los objetivos de la clase? Pues dominar la acentuación de monosílabos con tilde diacrítica, aplicar reglas de adverbios terminados en mente, comprender la acentuación de las palabras compuestas, distinguir entre relativos e interrogativos, esto se refiere a los adverbios, ejercitar lo aprendido con ejemplos prácticos. ¿Por qué es tan importante esto? Aquí hay 4 puntos para sus trabajos universitarios, ya que en humanidades se escribe bastante. Cualquier especialidad que usted tome, cualquier mención, va a tener que escribir bastante. Y hay algunos docentes que no es que sean caducos, sino que es necesario porque usted posiblemente también pueda ser docente en algún colegio y es necesario e importante que usted escriba bien delante de sus futuros alumnos. Entonces, esto va a servir para su trabajo universitario, para comunicarse con precisión académica, para evitar malentendidos, como ya estábamos hablando anteriormente en las otras clases, el escribir en WhatsApp o escribir en el Facebook, vemos bastantes errores ortográficos que dan una mala interpretación. Entonces, la otra persona que está del otro lado de la línea, por decirlo así, pues va a entender algo que usted no quiso decir. Luego, esto también nos sirve para demostrar competencia lingüística. Bien. Vamos a hacer un repaso fundamental de la sílaba tónica. ¿Cuál era la definición? Pues que la sílaba que suena más fuerte en una palabra, esa es la sílaba tónica, ¿ya? Ejemplo, casa. La tónica es la sílaba K, porque ahí se escucha que hay más, hay una entonación más fuerte, hay un énfasis, hay un golpe quizás de voz. Entonces, a eso se le llama tónica, ¿ya? Y en la siguiente palabra que vemos ahí dice verás. Y verás, la tónica es la sílaba harás. ¿Por qué la una lleva y por qué no la otra? Ya lo hemos explicado. La primera casa es una palabra grave o llana. Todas las palabras graves o llanas que terminan en N, S o vocal no llevan tilde, por tanto no lleva tilde. Otra vez vuelvo a repetir. Tilde es una cosa y acento otra, porque tenemos 3 tipos de acento: acento prosódico, acento ortográfico y el acento diacrítico o tilde diacrítica. En este caso, todas las palabras, recordaos bien esto, todas las palabras llevan acento, pero no tilde. Bien, entonces, lo que vamos a hacer es identificar la sílaba tónica. Es el primer paso. El primer paso para esto, tienen que identificar cuál es la sílaba tónica para que usted pueda entender cuál es palabra grave, llana, esdrújula, sobredrújula. Las agudas, ¿cuáles son? Pues son las que tienen la tónica en la última sílaba.
Por ejemplo, caminar, compás. ¿Por qué caminar no lleva tilde? Pues justamente la regla de la RAE nos dice que todas las palabras graves, llanas, no llevan tilde si terminan en ese vocal, mientras que las agudas, en este caso, llevarían tilde. Pero aquí, caminar termina en R, por tanto, no lleva tilde, pero compás sí lleva tilde, que es la RAE, para que entendáis, es lo contrario, nos dice la RAE, de las agudas para las graves. ¿Qué quiere decir? Si para las graves es N ese vocal no lleva tilde, pero para las agudas sí llevan tilde. ¿Ya? Entonces, como caminar termina en R, no lleva tilde, pero compás sí. Grave soleana, tónica en la penúltima sílaba. Árbol. Árbol lleva tilde porque justamente termina en L. Entonces, lleva tilde. No termina en N ese vocal. Y lápiz también. Esdrújulas. La tónica es la antepenúltima. Esdrújula, fijaros ahí, esdrújula también, esa palabra es esdrújula. Lleva en la antepenúltima sílaba la acentuación o la tilde. Y aquí todas las esdrújulas llevan tilde. Música también. Y la sobresdrújula, la tónica es la ante de la antepenúltima. Y aquí está, ¿no? Dígaselo ágilmente, ¿no? Son ejemplos que ya lo hemos visto en la anterior clase, pero estamos haciendo un repaso rápido para que podáis recordar. Entonces, para recordar, las agudas llevan tilde si termina en N, S vocal. Las graves o llanas llevan tilde si no terminan en N, S vocal. Y las esdrújulas, tanto como la sobredrújula, siempre llevan tilde. Todas, no hay excepciones, todas. En las agudas y en las graves sí hay, pero esas excepciones no las vamos a ver todavía. Bien, ahora los ejemplos visuales que podemos ver es que aquí en las palabras agudas, fijaros, corazón termina con N, lleva tilde. Compás termina con S, lleva tilde. Café termina con vocal y lleva tilde. Las graves, árbol termina con L, lleva tilde la penúltima sílaba. Lápiz termina con Z, lleva tilde en la penúltima sílaba. Azúcar termina con R y lleva en la penúltima sílaba. Y las esdrújulas, ahí tenemos sílaba, esdrújula, siempre llevan tilde. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Por qué algunas palabras no siguen esta regla? Bueno, aquí nos dicen, ¿no? Porque existen la tilde diacrítica para diferenciar significados. Dos, las reglas especiales, adverbios terminados en mente. Luego lo vamos a ver. Estos son palabras compuestas. Y también hay casos particulares. Estos son los interrogativos versus relativos. Monosílabos. Ya lo habíamos visto esto. Por favor, me gustaría que aquí tomen apuntes porque vamos a presentar 7 monosílabos que posiblemente estén en el examen. Entonces, tomen apuntes y ya tenéis su papel, su lápiz, bolígrafo, etcétera, su cuadernito. Vayan tomando apuntes, aunque estas clases son grabadas. Así que, por favor, de todas maneras, siempre es bueno tener un apunte porque hasta que usted mire el vídeo y se fije en qué minuto dijo el licenciado eso, va a tardar casi una hora, 30 minutos buscando eso. Entonces, es siempre bueno tener papel y lápiz. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, monosílabos hemos dicho que las palabras son de una sílaba, ¿no? A eso se llama monosílabos. Y estas no llevan tilde normalmente. Ejemplo, tenemos ahí el sol, pan, mar, fe, dos, ves, fui, dio y fue. Estas 3 ya la había comentado anteriormente. Una de las señoritas en clase me preguntó por qué fue no lleva tilde. Anteriormente, puedo decir antes de la última revisión de la RAE 2010, sí llevaban tilde. Dio, vio, llevaban tilde y fue también. Pero ahora ya no lleva, ¿no? Entonces, desde ahora, por decir no desde hoy día, ¿no? Pero de hace más de 10 años, 15, 16 años, ya no llevan tilde. Entonces, cuidado con estos monosílabos. La excepción de la tilde diacrítica. Esto nos sirve para diferenciar palabras que se escriben igual, tienen funciones gramaticales diferentes y solo algunos monosílabos la usan. Vamos a verlo. Así que aquí tomen apuntes, chicos. Muy bien. Aquí tenemos el monosílabo el. El artículo. Si vemos ahí el ejemplo, dice el coche. Ese el, a eso se llama artículo, ¿ya?
el coche, el libro, el estudiante. Ahora el otro, él, que lleva tilde, a eso se llama pronombre. Él es mi amigo. Hable con él. ¿Mm? Entonces, ese sí lleva tilde. El pronombre, por si acaso, para aquellos que no saben, es el que reemplaza al nombre, ¿no? Entonces, para decir Juan es mi amigo, yo no voy a decir Juan es mi amigo, yo digo él es mi amigo. O hablé con él. En vez de decir hablé con David, yo digo hablé con él. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora el tú. Hay el tú posesivo, que es aquí cuando decimos para señalar alguna cosa, ¿no? O algún objeto, tu libro, tu casa, tu universidad. Pero cuando reemplaza a un nombre, otra vez, decimos pronombre. Y este sí lleva tilde. Tú estudias, tú sabes, solo tú. Muy bien. Vamos con el tercero, mi. El mi posesivo, que es mi clase, mi profesor, mi horario. Y el mi, que es pronombre, para dirigirse, como yo decía el otro día, a yo, ¿no? Uno no va a decir a yo porque está mal dicho, ¿no? Entonces, a mí. Entonces, ese se escribe con tilde. Para mí, de mí, a mí. Sigamos. El sí. Aquí hay tres. Y fijaros, el sí que es una conjunción, ¿no? Y esto es prácticamente es una condición también, ¿no? Si estudias, aprobarás. Esto nos está diciendo el modo de condición. Si estudias, vas a aprobar. Y yo sé que todos los estudiantes que están en mi clase van a aprobar. Bien, sí, el otro sí, que es una afirmación, pues ese sí lleva tilde. Vas y el otro responde sí, voy, ¿no? Eso es una afirmación. Bien, y entonces nos queda el otro sí, que también vendría a ser un pronombre. Fijaros, creía en sí mismo. Ese joven creía en sí mismo que iba a pasar el examen de lenguaje. Y eso es un acto reflexivo, ¿ya? Entonces tenemos esos tres sí. Conjunción, afirmación y pronombre. A apuntarlo, chicos. Vamos con el otro. De. De es una preposición, ¿no? El libro de María. ¿De quién es el libro? De María. ¿No? Del libro de María. Salir de clase. No se salgan por si acaso de aquí, tampoco de la clase, ya, por favor, porque esto es muy importante. ¿Ya? Y el otro de del verbo dar. Espero que él dé su opinión, ¿no? Fijaros que aquí hay dos monosílabos, ¿no? Él, que representa un pronombre, y de del verbo dar. Y fijaros, ¿no? Espero que él dé su opinión. Muy bien. Continuamos. Se. Se de pronombre, se lavó, se fue, se dice. Y fijaros lo que le estaba diciendo también en la anterior clase, que este se de pronombre está al lado de un verbo. Fijaros, ¿no? Se lavó. Lavó del verbo lavar. Se fue. Fue del verbo ir. Se dice del verbo decir. ¿Ya? Mientras que lo otro no está así, ¿no? Fijaros, hay un adjetivo, ¿no? O hay una condición también, ¿no? Pero no hay un verbo, solamente porque serían dos verbos juntos, que sí, muchas veces hay un verbo de apoyo. Eso después lo vamos a ver quizá en una clase más adelante. Pero aquí este sé de saber dice, yo sé la respuesta. ¿Mm? Entonces, este sé de saber lleva tilde, ¿no? Y el otro, sé de ser, sé valiente, dice, ¿no? Entonces le está diciendo a la otra persona, sé valiente o sé tú mismo, no fingas, sé tú mismo. No me gustan las personas que tienen, no, sé tú mismo. Bien, entonces este sé de ser y sé de saber, estos dos llevan. Bien, y ahora aquí viene el te, para los que le encanta el te. Te de pronombre, por decir aquí tenemos un ejemplo, te ayudo, te llamo, te veo. ¿No? Y el té de bebida, o sea, un refresco puede ser, ¿no? Un, una infusión, el té verde, el té con limón, estos sí llevan tilde, ¿de acuerdo? Muy bien, continuamos. Entonces, fijaros lo que dice aquí la RAE. Los demostrativos, según la RAE, desde el 2010 no llevan tilde, ¿no? Ahora vamos a ver qué son los demostrativos. Ya hemos pasado todo lo que habíamos visto en la anterior clase, ya no vamos a redundar porque la próxima clase vamos a irnos a la unidad 2. Para aquellos que están siguiendo fielmente el texto, ya sabéis
por qué subtítulo vamos. Estamos en los últimos 3 o 4 subtítulos y luego vamos a pasar a la unidad 2. Ejemplos, ¿no? Este libro, esa casa, aquellos días, se escriben siempre sin tilde. Ojo, estudiantes, escuchadme. El año pasado, en un libro que nos llega casi siempre de México, nos enviaron un libro justamente con estas palabras que estaban acentuadas. Por decir, este libro, la palabra o este adverbio, o este antes, llevaba tilde. ¿Por qué? Para diferenciar el que es un punto cardinal, es decir, este, oeste, norte, sur, llevaba tilde, ¿ya? Entonces, pero ahora ya no, ninguno de los dos lleva tilde. Y luego, esa casa, también se hacía esa diferencia, como también la palabra aquellos. Pero si nosotros miramos la regla, la norma de la RAE que dice que las palabras graves o llanas no llevan tilde, es una palabra grave. Esa es una palabra grave. Aquellos es una palabra grave. Dos terminan en vocal y la última terminaría en consonante S. Entonces, esas no deberían llevar tilde. Ahora, entonces, se escriben siempre sin tilde. Ahora, un resumen de los monosílabos. Para aquellos que habéis visto, teníamos 7 tildes diacríticas, eran 7 pares importantes, ¿ya? Y lo demostrativo siempre también sin tilde. Memoricen, por favor, estudiantes, estos pares, ¿ya? Ahora vamos con la acentuación de las mayúsculas. Me tomé el trabajito, ya lo vais a ver después, tomé algunas fotos, entré a Google Maps y esto lo saqué de aquí de Santa Cruz. También recopilé esa noticia que anteriormente le había comunicado de un docente de acá de la Gabriel René Moreno. Había ido con sus alumnos, recorrieron la ciudad y vieron el montón de errores ortográficos justamente en los letreros, es decir, en todo lo que es la educación vial, estaba mal escrito, ¿ya? Con ese error ortográfico. Aparte de eso, hay muchos negocios, ¿ya? Y veámoslo, sí, primero, y después vamos a comentar sobre eso, ¿ya? Las mayúsculas siguen las mismas normas que las minúsculas. Si una palabra debe llevar tilde minúscula, también la llevará en mayúscula. Aquí tenemos, ¿no? Canción con tilde. Termina en N y es una palabra aguda, por tanto, debe llevar tilde y con mayúscula. Pájaros, una palabra esdrújula. Todas las esdrújulas llevan tilde. Héctor, para algunos, por si acaso aquí, hay muchos papás o también estudiantes que dicen, no, es que en mi carnet está así y yo lo escribo así porque eso es lo legal. Eso... Sí, legal es que se lo hayan escrito con una falta de ortografía. Es legal, pero según la RAE está mal escrito, ¿ya? Entonces, yo les sugiero muchas veces a mis alumnos y a vosotros que tal vez algunos ya son papá, mamá, si van a escribir un nombre, si le van a poner un nombre a su bebé, a su niña, yo les sugiero, miren siempre en la RAE, ahora con la IA hay más ayuda todavía, ¿no? Entonces, para no cometer ese error, porque los muchachos en el colegio siempre se hacen la burla. Entonces, muchas veces por nada más que esos errores, los chicos tienen, como se llama, le hacen bullying, en otras palabras, ¿no? Entonces, sería bueno siempre que miréis vuestros. Ahora, para los que ya están mal escritos su nombre en Perú, por si acaso se hizo, salió un decreto, ojalá sí se hice aquí lo mismo, salió un decreto para que todas las personas que estaban con los nombres mal escritos puedan pasar a una oficialía, a un registro civil y acomodarlo, ¿no? Entonces, ojalá hubiese también eso para que muchos que están con los nombres o apellidos mal escritos puedan poner la tilde o el nombre correcto como corresponde, ¿no? ¿Por qué existe esta regla? Ya también lo había mencionado anteriormente. Antes, las máquinas de escribir o imprenta antigua, hablamos de la que inventó Gutenberg, se omitía, dice la tilde mayúscula, por razones técnicas, ¿ya? Hoy eso es incorrecto según la RAE. No es una excepción, es una obligación. Estudiantes, es una obligación ortográfica que usted ponga tilde a las palabras escritas en mayúsculas, ¿ya? Todas las palabras escritas en mayúsculas, según la RAE
de acuerdo a la acentuación, pues debe poner la tilde. Bien, continuamos. Por ejemplo, aquí, ejemplos por tipo de palabra. Vamos con las agudas. Camión. Es una aguda y lleva tilde en mayúscula. Sofá, aguda, lleva tilde. Perú, que también se escribe con mayúscula, la primera letra, también lleva tilde. Vamos con las graves. Árbol. Si escribo yo árbol con mayúscula, pues debo poner la tilde, ¿no? Lápiz, también debo poner la tilde ahí, ¿no? Carácter, una palabra grave o llana que termina en R, entonces esta debe llevar tilde, tanto en minúscula como también en mayúscula. Muy bien, continuamos. Las esdrújulas, ahí tenemos música. Música minúscula como en mayúscula lleva tilde. Teléfono, minúscula, mayúscula, igual lleva tilde. Esdrújula, ¿sí? Ambas llevan tilde, ¿ya? Igual la mayúscula como la minúscula. Ya. Bien, un momentito. Parece que tengo un problema técnico. Esperadme. Ya, de todas maneras, hasta ahí que estamos viendo de que todas las palabras mayúsculas, ya sean en cualquiera de las acentuaciones según la RAE, las graves, las esdrújulas o las agudas, igual llevan tilde. No hay por qué obviar la tilde, ¿no? Y aquí tenemos también las sobreesdrújulas. Explícamelo, explícamelo. Y aquí vuelvo a repetir lo que ya dije anteriormente. Explícalo o explícamelo no es lo mismo que decir explícamelo, ¿ya? Explícamelo está mal dicho. Sí, ya sé, aquí en el Oriente se habla así, pero cuando usted escriba, escríbalo bien. Es difícil escribir correctamente si usted habla mal, si le da la acentuación mal. Tengo varios casos en los colegios, tengo un montón de anécdotas para contar de cómo escriben mis alumnos, tanto de primaria como de secundaria. Entonces, si hablan mal, si le dan la acentuación por la zona o por el entorno donde viven, justamente van a tener problemas en esta materia de lenguaje porque no acentúan de la manera correcta las tildes donde debe llevar la tilde, valga la redundancia, en la palabra de acuerdo a la acentuación, ¿no? No es lo mismo decir explícamelo que decirle explícamelo, ¿no? Y está mal dicho. No es explícamelo, es explícamelo. Sí, aunque se escuche raro, pero es así, ¿ya? Rápidamente, también. Ahora, estas sí son las que no llevan tilde, a excepto de que tenga tal vez alguna sigla, alguna tilde para que sí pueda llevar, porque esa palabra tal vez lleva o no. Pero aquí, según la red, dice que las siglas no llevan tilde, ¿no? ONU, Organización de las Naciones Unidas, ¿no? OEA, Organización de los Estados Americanos, FIFA, Federación Internacional del Fútbol Asociado, no llevan tilde, ¿ya? Entonces, estas sí no llevan tilde. Cuando son siglas, ¿ya? No llevan tilde. Bien. Ahora aquí está la noticia que yo les decía. Espero que lo estén viendo, ojalá lo puedan ver desde su móvil, porque tal vez no se va a ver. Voy a tratar de acercarlo un poquito más, vamos a ver. Esta noticia, por si acaso, es del año, aquí dice domingo 5 de junio del 2022 a las 21 horas. Esto lo han subido en el periódico digital del Deber, es decir, en la web. Y aquí, fijaros lo que dice, ¿no? Detectan 500 errores ortográficos en nombres de calles y señales viales. Voy a darle un poquito más grande para que veáis este error ortográfico. Yo le puse un círculo rojo para que podáis distinguirlo. Vamos a ver si lo puedo bajar un poquillo. Me pasé. Ya, ahí. Fijaros, si yo leo correctamente, si yo sé leer como se debe leer, ahí dice Gabriel René Moreno. Dice Gabriel René Moreno. No dice René, dice René. ¿Ya? Eso es un error ortográfico. Bien, ahora veamos aquí en este mismo letrero, o en este mismo poste, por decirlo así, hay otro error. Dice calle
Andrés Manso. No dice Andrés, dice Andrés, ¿ya? Entonces, fijaros, y esto está, si sabéis dónde queda esto exactamente, si no me equivoco, estas calles quedan por allí de ida a la antigua carretera Virgen de Cotoca, ¿no? Es la Melchor Pinto, por ahí más o menos. No, esta es la Gabriel René Moreno. Sí, esto es por el centro. Esto es por el centro, ¿ya? Entonces, fijaros lo que dice aquí. ¿Os dais cuenta? No, no puede ser, ¿no? ¿Ya? Así que vamos a tener mucho cuidado en estas. Ahora, fíjense, bueno, estas son las que yo saqué de Google Maps. No es para hacer quedar mal a ningún profesional, ningún colega, pero fijaros lo que escribió este señor, ¿ya? Ahí dice Servicio de Agrimensura, Topografía Santa Cruz. Ahora, Santa Cruz, supongo que debe ser la abreviación, ¿no? Entonces, pero dice, no dice topografía, ahí dice topografía. Feo, ¿no? Se escucha y feo se ve también. Entonces, espero que cualquiera de vosotros que tenga un negocio no me diga, licenciado, pasemos por mi negocio y usted me muestre, ¿no?, sus errores ortográficos. No, no hagan eso, ¿ya? Ahora veamos aquí, este otro señor tiene una sastrería. No tiene sastrería, tiene una sastrería. Me imagino que debe ser el dueño, se debe llamar Alexander, ¿ya? Entonces, Alexander tiene una sastrería. ¿Qué será sastrería, no? Sastrería, bien. Vale. Continuamos a ver una fotito más. Veamos aquí. Y esto lo podéis ver en la calle Ingavi, ¿ya? Mirad ahí. Si lo estáis viendo, a ver, lo voy a acercar un poquito más. Yo creo que se ve. Aquí en mi ordenador se ve, pero vosotros que estáis en nuestro móvil, no. A ver, ahí dice, fijaros, al lado derecho, con letras rojas, dice serigrafía. Serigrafía. ¿Qué será serigrafía, no? ¡Wow! ¿Ya? Entonces, sí deben llevar las palabras en mayúscula, sí deben llevar tilde, ¿ya? Olvídense eso, de que no, que hay excepción, no. La RAE indica que sí deben llevar tilde. Bien. Vamos ahora con los adverbios. El concepto de adverbio. ¿Qué es un adverbio? Es una palabra que modifica al verbo, al adjetivo o a otro adverbio, ¿ya? Entonces, ¿qué es un adverbio? Es aquella palabra que modifica a otro adjetivo, a un adverbio o también al verbo, ¿no? Y esto que nos indica el modo, nos indica el tiempo, el lugar, la cantidad, si es afirmación, si es negación o también si es duda, ¿no? Aquí un ejemplo. Juan llegó tarde a la reunión, ¿ya? ¿Cuál sería el adverbio? Tarde, ¿no? Tarde, ¿ya? Entonces, ¿qué está haciendo? Está modificando el verbo llegó, ¿no? Tarde, llegó tarde. O qué puede decir, llegó temprano, ¿no? Llegó a media hora, llegó puntual, pero dice llegó tarde. Esto es un adverbio, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver lo que son adverbios en mente. Ya, vamos a este porque tengo muchos ejercicios para que lo podamos ver. ¿Ya? Adverbio en mente. ¿Qué son los adverbios en mente? Es un adjetivo más un sufijo y la palabra mente, ¿no? Ahí tenemos. Ejemplos. Rápido es el adjetivo y rápidamente sería el adverbio, ¿no? Estamos aumentándole el sufijo mente, ¿no? Entonces, rápidamente. Y esto tiene una función adverbial. Vamos a ver qué significa mente también, ¿ya? Porque es algo muy interesante. Yo estuve haciendo algunas investigaciones y también me encantó lo que descubrí. ¿Qué es mente? El sufijo mente es un formador de adverbios. Sirve para convertir adjetivos en adverbios de modo, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos clara y le aumentamos el adverbio mente y diría claramente, ¿no? O el sufijo mente. Rápida, aumentamos el sufijo mente y dice rápidamente, ¿no? Correcta, aumentamos el sufijo mente y dice correctamente. Todos responden a la pregunta ¿cómo? ¿Cómo llegó él? Rápidamente. ¿Cómo lo hizo? Correctamente. ¿Quedó claro? Claramente, ¿no? Entonces está respondiendo a la pregunta ¿cómo? ¿Cómo lo hizo? ¿Ya? Bien.
Ahora, ¿qué significa mente? Originalmente, mente, fíjense, es un sustantivo que significa manera, modo de pensar o forma. Históricamente, decir claramente significaba de manera clara o con claridad. Ya ahora con el tiempo esas dos palabras se funcionaron y quedaron como una sola. Y ahora decimos nosotros claramente. Vamos a ver varios ejercicios, varias palabras. Por ejemplo, el adjetivo paciente. Le aumentábamos el sufijo mente y ahora decimos pacientemente. Su significado es de manera paciente. ¿Ya? Entonces, pacientemente significa de manera paciente. De manera paciente te estuve esperando que llegues puntual y no llegaste, ¿no? Pacientemente te esperé. ¿No? Esa es la función modo, es el modo de cómo está esperando esa persona, ¿no? Pacientemente. Fácil, fácilmente. Fácilmente significa de manera fácil. De manera fácil. Es también otro modo, el modo de manera fácil. Seguro. Aquí es interesante esta palabra, ¿sí? Seguro, seguramente, ¿ya? Seguramente, miramos, dice de manera segura, ¿ya? Porque esta palabra seguramente la utilizamos como si fuera más bien una probabilidad o una duda. Seguramente estabas haciendo algo que no me gusta, ¿no? Pero seguramente también significa seguro, seguro. Seguramente es seguro, que hay la seguridad que eso lo que estaba haciendo es real, ¿no? No es mentira, es seguro. Pero también hay esa comprobabilidad, ¿no? Seguramente es un modo de duda, ¿no? Ya. Rápido. De rápido, rápidamente. Que ya habíamos visto que es de manera rápida, ¿no? Rápida. Entonces, claro, declaro claramente. ¿Qué significa de manera clara? Entonces, tenemos varios también adverbios. Y aquí esto es muy importante que lo sepáis, ¿ya? Tenemos diferentes tipos de adverbios. Y ahora vamos a ver aquí el adverbio de modo. El estudiante explicó claramente el tema, ¿no? Indica cómo se realiza la acción. ¿Cómo la hizo? Claramente, de manera clara, ¿no? Ahora veamos el otro adverbio, adverbio de tiempo. El adverbio de tiempo dice, mañana entregaremos el proyecto. Indica cuándo ocurre la acción. ¿Cuándo va a ocurrir la acción? Mañana. Mañana. Entonces, mañana es el adverbio de tiempo, ¿no? Como habíamos visto al iniciar esta parte de la lección, dijimos que hay diferentes adverbios que son de modo, de tiempo, de lugar, de causa, etcétera. ¿Ya? Veamos ahora los adverbios de lugar. Dice, los libros están aquí. ¿No? Entonces, indica dónde ocurre o se ubica algo, ¿no? ¿Dónde están los libros? Aquí. Entonces, ese es un adverbio de lugar, aquí. También puede ser allá, ¿no? Allí. Entonces, de acuerdo a la distancia donde esté, se dice, ¿no? Allá, allí, aquí. Entonces, pero esos son adverbios de lugar. Continuamos. Ahora, el adverbio de cantidad. El examen fue muy difícil. El de lenguaje no lo va a hacer, ¿ya? Bien, entonces el examen fue muy difícil. Esto indica qué tan intensa es la cualidad, ¿ya? El examen fue muy difícil. Entonces vosotros vais a decir, el examen fue muy fácil. Es que el licenciado Fischer nos explicó tan bien que no había dónde fallar, ¿no? Entonces, así que el examen va a ser para vosotros fácil. Pero aquí dice, el examen fue muy difícil. Entonces, este es un adverbio de cantidad, ¿no? Muy. Puede ser mucho, poco, también, ¿no? Muy, mucho, poco. Ahora, adverbio de afirmación. Sí, comprendí. Aquí hay dos palabras, ¿no? Porque si yo solamente pongo comprendí, puede ser no comprendí, ¿ya? Pero aquí se juntan dos palabras para poder que este adverbio sea de afirmación. Sí comprendí la explicación, ¿no? Expresa certeza o afirmación, ¿no? Bien. Vamos con la siguiente. Dice, adverbio de negación. No entendí la consigna. Ya aquí entonces, este adverbio nos está indicando que
negación, que no ha entendido la consigna, que no entendió la clase, que no entendió el ejercicio. Entonces, este adverbio me está indicando que es adverbio de negación. Y aquí está también el adverbio de duda, que podíamos haber dicho seguramente, pero aquí está, vamos a decir así, con su sinónimo, ¿no? Adverbio de duda. Posiblemente llegue tarde, ¿no? Expresa incertidumbre, duda, ¿no? Entonces, estos adverbios son buenos que usted también los conozca, porque cuando usted tenga que explicar tal vez alguna clase, tenga que decir cuáles son estos adverbios, ¿no? Bien, características especiales. Y aquí esto es muy importante, como estáis tomando apuntes, anótense bien esto, jóvenes, señoritas, señores, señores, ¿ya? Las características que tiene este adverbio, que termina en 20, es que tienen dos sílabas tónicas. Fijaros esta, rápida, ¿no? Rápida. Ahí ya tiene una tilde y esta primera parte sí lleva tilde, ¿no? Rápida. Pero si yo digo mente, fijaros que también ahí hay una sílaba tónica, ¿no? Mente, ¿no? Y por eso es que la característica especial de estos adverbios que terminan en mente es porque tiene dos sílabas tónicas. La una se acentúa, es decir, lleva tilde, y la otra tiene un acento prosódico, ¿no? Las dos, es decir, tienen tónica, las dos sílabas, pero una tiene tilde y la otra un acento prosódico, ¿no? Entonces, rápidamente, pues vemos ahí que hay dos sílabas tónicas, ¿no? Ahora, ¿cómo se acentúa gráficamente? Y aquí está una regla de oro, ¿ya? Nos fijamos solo en el adjetivo. ¿Qué dijimos que era el adjetivo? La primera parte, ¿no? De la palabra, ¿no? Y el segundo es el sufijo, ¿no? En este caso sería el, eh, la sílaba o las sílabas mente, ¿no? El adverbio. Entonces, si el adjetivo lleva tilde, adverbio conserva tilde, ¿no? Si el adjetivo no lleva tilde, el adverbio queda sin tilde. Bien, entonces, esto anótenselo bien, ¿no? Lo repetimos una vez más. ¿Cuál es la regla de oro? Nos fijamos solo en el adjetivo original. Si el adjetivo lleva tilde, también el adverbio va a conservar la tilde, es decir, toda la palabra completa, ¿no? Si el adjetivo no lleva tilde, entonces toda la palabra completa, entonces no va a llevar tilde, más que solamente el adjetivo, ¿ya? El adverbio sin tilde, ¿ya? Miremoslo aquí para que salgáis de vuestras dudas, ¿ya? El paso 1, tomar el adjetivo fácil. Miremos aquí. Fácil es el adjetivo, ¿ya? Fácil. Y verificamos su acentuación, que es una palabra grave, ¿no? Y las palabras graves que terminan en N, S y vocal no llevan tilde, pero esta termina en una consonante L. Por tanto, como termina en consonante L, esta sí tiene que llevar tilde, ¿no? Y ahora cuando formamos ya el adverbio, fácilmente, fijaros, ¿no? Fácil se queda con la tilde, fácil, pero mente no, ¿ya? Entonces, a esto era lo que nos refería. Solamente si el adjetivo lleva la tilde, conserva, ¿ya? Resultado es que conserva la tilde. Vamos con el siguiente ejemplo, ¿ya? Cortés. Mirad aquí. Cortés es una palabra aguda. Todas las palabras agudas que terminan en S vocal llevan tilde. Cortés lleva tilde. Entonces, cortésmente mantiene, ¿no? Cortésmente, conserva. Pero fijaros en la segunda, dice lento. Lento tiene acento, pero no tiene tilde, ¿no? ¿Dónde está el acento? En la sílaba len, lento, pero no lleva tilde, ¿ya? Entonces, cuando se pone ya el adverbio, o la sílaba mente, ya dice lentamente, sin tilde, ¿ya? Esto era lo que yo quería que aprendáis bien, ¿ya? Entonces, cuando el adjetivo lleva tilde, el adverbio solamente en un solo lugar llevará la tilde, conserva la tilde. Mientras que la otra palabra, al final de las dos últimas sílabas, no llevará tilde, ¿no? Comúnmente,
Común también es una palabra aguda, lleva tilde en la U y mantiene. Ya, para los que están queriendo preguntar, por favor, 10 minutos antes de que acabe la clase, vamos a dar espacio, ¿ya? Para que no perdamos el hilo. Apúntese, ese que quiere preguntar algo, apúntese en su cuadernito, en una hoja, cuál es su pregunta, y yo con mucho gusto le voy a responder, ¿ya? Gracias, muy amable. Bien, caso especial. Aquí en las esdrújulas hay casos especiales. Y yo quiero que ustedes después lo van a ver, ¿ya? Y lo van a comparar con lo que vamos a continuar a continuación, valga la redundancia. Adjetivo, ¿ya? Rápido. Es una palabra esdrújula y siempre lleva tilde, ¿ya? Y el adverbio sería rápidamente. En este caso, se convierte en una sobresdrújula. ¿Habéis visto? Rápida, o rápido, es una palabra esdrújula. Y la aumentamos las dos sílabas mente, y fijaros, si contamos desde la sílaba T, última sílaba. Men, penúltima sílaba. Da, antepenúltima sílaba. Pi, antes de la antepenúltima sílaba. Ra, antes de la antepenúltima sílaba. Entonces, a partir de la antepenúltima sílaba, si hay palabras que tienen 7, 8 sílabas, y tiene allí la tilde, mantiene, y son estas palabras sobre esdrújulas, ¿no? Entonces, si contamos de atrás hacia adelante, hasta la tercera es esdrújula, y desde ahí, de la cuarta sílaba en adelante, cuarta, quinta, sexta, séptima, son sobre esdrújulas, para aquellos que tal vez no estuvieron en la primera clase o segunda, ¿ya? Entonces, estas palabras con el adverbio, pues, se convierten en sobreestructura y conservan la tilde del adjetivo. Bien. Entonces, hacemos un resumen rapidito de los adverbios. Los adverbios, entonces, tienen dos sílabas tónicas, ¿no? Para poder identificarla, tenemos que mirar solo el adjetivo base. Si el adjetivo base tiene tilde, continúa con la tilde, ¿ya? Cuando vamos a poner las dos sílabas mente, ¿no? El adverbio. Entonces, continúa con la tilde. Si no lleva tilde, por decir si es una palabra grave o llana sin tilde, pero sí tiene acentuación, obviamente ya lo sabéis, el prosódico, no llevaría la tilde, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues hay que tener en cuenta estas dos situaciones, ¿no? Conservar o no según el adjetivo original. Se debe conservar, ¿no? El original. Fácil de explicar una vez entendido y fácil de realizarlo en vuestro examen. Bien. Ahora vamos con las palabras que son palabras compuestas. ¿Qué son las palabras compuestas? Yo aquí había puesto bastante teoría, pero no quiero confundirlos porque hay muchas palabras compuestas, ¿ya? He elegido quizás los ejemplos más sencillos para que podáis entender y pues esto, como dicen, ¿no? La publicidad no se suelte chino para vosotros, no entender ni importa. Entonces, no, yo quiero que sea fácil esto, ¿no? Y bueno, entonces, ¿cuáles son las palabras compuestas? ¿Ya? Es la unión de dos o más palabras, ¿no? Ejemplos, sacapuntas, ¿no? Sacapuntas, ¿ya? Sacapuntas, mayormente nosotros aquí en Latinoamérica o en Bolivia, les decimos tajador, ¿no? Al sacapuntas le decimos tajador. En España, en otro país aquí latinoamericano, creo que le dicen sacapuntas. No estoy seguro si hay alguna persona extranjera de Argentina, Perú, creo que había ayer una Argentina, o mejor dicho, el día viernes una Argentina, pero no sé cómo se le dice allí, ¿ya? Entonces, pero aquí en Bolivia se dice tajador, ¿no? Y ese es el sacapuntas. Agridulce, ya el nombre lo dice todo, ¿no? Que es agrio y dulce, ¿no? Hay algunas comidas que venden los chinos que también son así, ¿no? Agridulce. Y bueno, todo depende del gusto, a mucha gente le gusta eso, ¿no? Bien, tenemos tres tipos principales, pero solamente vamos a hablar del que nos interesa a nosotros, ¿no? ¿Cuáles son esos tres tipos principales? Yo se lo digo así, de manera verbal. Tenemos las palabras compuestas que se unen, como hemos visto, el sacapuntas. Luego tenemos las que se unen, es decir,
con un guión y luego después las que están separadas, ¿no? Las que están separadas, ¿ya? Y que no se une ni con un guión ni con otra cosa. Por decir, sin embargo, ¿no? Siempre decimos sin embargo. ¿Por qué no vamos a decir embargo? Porque embargo significa otra cosa, ¿no? Embargo que dice que le quitaron, le han embargado sus cosas, no sé, ¿ya? Entonces, pero sin embargo, ya es, tiene otra connotación. Entonces, esos son los tres tipos de palabras compuestas. Pero veamos esta que nos interesa a nosotros. Acentuación de palabras compuestas. Si una palabra compuesta se escribe en una sola palabra, valga la redundancia, solo la última lleva la Coge el tilde. zigzag. Ya. A ver, mostrame. Por favor, ¿podría apagar su micrófono? Marcos, ¿puede silenciar ese micrófono? Ahí está. Mira. Ahí está. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, ¿qué voy a hacer? Acá voy a hacer lo mismo. Tiene Marcos, Susek, cualquiera de los moderadores podría apagar ese micrófono. Aquí, mira acá. Apaga ese micrófono. ¿Qué voy a hacer acá? No deje escuchar bien su micrófono, ese pelado. ¿Hay algún moderador, por favor, que lo pueda silenciar? Ya, creo que sí. Ya. Bien, bueno, solamente una pequeña argumento. Yo sé que muchas veces son gajes del oficio, sin querer, cuando uno manipula el móvil, tal vez está trabajando el señor o el joven que está allí, pero vuelvo a hacer esa recomendación. Ya lo dije en la anterior clase también. Perdonen que repita lo mismo, ¿ya? Pero por favor, si hay alguien que está grabando, por ejemplo, yo estoy grabando desde mi ordenador, con capturador de pantalla, también los moderadores desde la central, porque yo estoy ahorita en mi casa. Entonces, va a haber alguien que se va a pasar de chistoso y todo lo que digan usted, pues lo va a hacer un meme. Y todavía si está capturando la pantalla, se ha visto cuál era el micrófono. Yo ahorita no lo puedo ver porque estoy haciendo la presentación. Entonces, le van a enfocar su carita, si es que se veía su carita allí, le van a enfocar y después van a hacer el meme. Entonces, va a ser un poco ridículo y vergonzoso, ¿no? Entonces, yo no quiero que pase eso, porque aparte, por lo menos, este señor o joven no ha dicho palabras obscenas o malsonantes. Pero esa vez, también en una clase, justamente, la mamá le estaba diciendo palabras muy feas a su hija. Y su hija parece que, como dice el dicho, ¿no? De tal palo, tal astilla, le respondió también de una manera muy fea, ¿ya? Entonces parecían de esas señoras que trabajan por la noche ahí en las esquinas, ¿no? Entonces, muy feo se escuchó, ¿ya? Entonces, por favor, tenga mucho cuidado, ¿ya? Gracias. Acentuación de las palabras compuestas. Entonces, una palabra compuesta se escribe en una sola palabra, solo la última lleva tilde. Si están separadas por un guión, cada palabra conserva su tilde. Aquí tenemos varios ejemplos, ¿ya? Una sola palabra. Fijémonos, físico-químico. ¿Habéis visto? Miren, físico-químico. Si yo escribo físico-químico, que está bien escrito, la RAE lo permite de las dos formas, ¿ya? Físico-químico, fijaros que es la segunda que lleva la tilde, ¿no? Físico-químico. Si no está el guión, entonces, ¿cuál es la que va a llevar la tilde? Pues la segunda, ¿no? Y están escritas las dos juntas. Pero si son separadas por un guión, en este caso físico, guión, químico, las dos deberían llevar tilde, ¿no? Y fijaros, las dos prácticamente son esdrújulas, ¿no? Físico es esdrújula y químico es esdrújula. Y todas las palabras esdrújulas llevan tilde. ¿Bien? El tercer ejemplo, ahí tenemos. Teórico práctico. ¿Ya? Teórico práctico. Las dos también son esdrújulas, ¿no? Teórico práctico. Para aquellos que no estuvieron en la anterior clase, teórico, fijaros, si yo la divido en sílabas, ahí hay 4 sílabas, ¿no? En la palabra teórico, ¿ya? Te es una sílaba, o, otra, tri, otra, y co, otra. No es teo. Teo no va junto. Son dos vocales fuertes. ¿Os acordáis lo que os dije, no? La A,
o son vocales fuertes o vocales abiertas, por tanto se deberían separar si la veamos, si la dividimos en sílabas. Entonces, teórico es una palabra esdrújula con 4 sílabas. Práctico también es otra palabra esdrújula. Y estamos viendo que cuando le ponemos el guión, sí deben llevar tilde. Apúntenselo bien esto, jóvenes. Bien, vamos ahora a las palabras compuestas y las que están escritas en una sola palabra, ¿no? Ya lo hemos visto acá arriba, volvemos a repetirlo y aquí tenemos, ¿no? Dice así. La última siempre va a conservar la tilde si es que le corresponde. En este caso, como están las dos juntas en el guión, físico-químico lleva tilde, ¿no? Sociopolítico lleva tilde. Electrodoméstico lleva tilde, ¿no? Y justamente estas tres, que son palabras compuestas, unidas, sin el guión, llevan tilde y fijaros, son esdrújulas, ¿no? Esdrújulas. Bien, veamos ahora acá, y yo le he puesto una cruz que es igual ponerle un guión, pero no se debe poner la cruz, es solamente para que os deis cuenta que estoy sumando una palabra más otra, y al juntarla, pues me da lo que tenemos al lado derecho, ¿no? Histórico, artístico, ¿ya? Si las dos lo escribimos juntas, sin el guión, diríamos histórico-artístico. ¿Dónde está la tilde? En la segunda palabra, ¿ya? En la segunda palabra, que ahí es donde conserva la tilde. La primera, histórico, se le acabó, desvaneció, desapareció, ¿no? La tilde. En técnico, científico, lo mismo, ¿no? Técnico-científico. Esto es por si acaso, estudiantes, cuando tengáis que alguna vez hacer un resumen, como ya lo hemos dicho hace unos 30 minutos atrás, es para que usted sepa escribir de manera correcta, para que, aunque yo no lo dije, el quinto punto era, ¿no? Aparte de escribir correctamente, hablar de una manera lingüística, exacta, etcétera. La quinta sería para que cuando yo sea jurado de su tesis no lo aplace yo. ¿De acuerdo? No, es broma. Bien. Bueno, esa era la quinta. Bien. Ético jurídico. Ético jurídico también, ¿no? Si lo ponemos con el guión, pues las dos deberían llevar tilde. Pero como están juntas, pues no llevan tilde, ¿no? Solamente la segunda, ¿no? Ético jurídico. Bien. Ahora sí, vamos a esto. Espero que estéis tomando apuntes. Veamos esto, lo que son los relativos versus interrogativos, ¿ya? El uso de la tilde. ¿Cuál es el concepto de esto? Aquí las palabras, y aquí hay bastante también, porque esto también se lo puede utilizar como monosílabos, ¿ya? Prácticamente son monosílabos, ¿ya? Algunos, pero aquí hay una excepción, la cual no se va a tomar en cuenta para el examen, pero es bueno aclararla, ¿ya? Y es justamente los signos interrogativos, que eso hace que las palabras graves o llanas tengan esa excepción, ¿no? Así como había indicado la primera clase, un joven indicó si todavía llevaba tilde y obviamente era una palabra grave o llana, pero que tenía una excepción, y esa excepción es el hiato. Ya habíamos dicho, me hicieron esa pregunta, una señorita me preguntó cuál es la diferencia entre hiato y diptongo, ¿no? Que el tip, para que lo podáis apuntar, no va a estar esto en el examen, sí, pero para que lo apuntéis en vuestros cuadernos, es que mayormente el hiato, la vocal débil es la que lleva tilde. Por decir, si yo digo tío, ¿cuál es la vocal débil? La I. ¿Cuál es la vocal fuerte? O. Tío. Entonces, es una palabra de 2 sílabas, ¿ya? De 2 sílabas. Ti lleva tilde o no lleva tilde. Ahora, si yo digo canción, ¿ya? Canción ya ahí tiene un diptongo. El anterior era un hiato, pero ahora canción tiene un diptongo. Y fíjense, se junta otra vez la I y la O. En el primero dije tío, pero ahora digo canción. Pero esta vez, la palabra canción
le vamos a poner la tilde en la O porque es una palabra aguda y todas las palabras agudas que terminan en N y vocal llevan tilde. Ahora fijaros que canción en la letra O es donde lleva tilde y es la vocal fuerte o vocal abierta. Entonces, ese es el tilde, ¿no? Entonces, la vocal débil, cuando se acentúa, viene a ser un hiato. Cuando se acentúa la vocal fuerte, viene a ser un diptongo. No en todos los casos, pero sí mayormente. ¿Ya? Bien, eso es para que vosotros lo tengáis en cuenta. Y ahora aquí vamos a ver el asunto de los interrogativos. ¿Ya? Las palabras qué, cuál, quién, cuánto, cómo, cuándo y dónde pueden funcionar como pronombres o adverbios relativos. No llevan tilde, ¿ya? No llevan tilde. Ahora vamos a ver cuáles son las que llevan tilde. Bien, entonces, los pronombres o adverbios interrogativos o exclamativos sí llevan tilde. Fijémonos, dice adverbios interrogativos o exclamativos. Interrogativos, ¿ya? Interrogativos es para aquellos, para que quede más claro, que cuando tienen el signo de interrogación. ¿Cómo fue que llegaste? Dice, ¿no? ¿Cómo fue? Es una pregunta. ¿Cómo fue que llegaste? ¿No? ¿Ya? Entonces, ese es signo interrogativo. Ahora exclamativo es, ¡ah! ¿Qué pasó? ¿Ya? Entonces, estoy exclamando, ¿no? O estoy gritando, exclamar. Y eso son. Entonces, cuando hay el signo de interrogación y el signo de exclamación o admiración, sí llevan tilde esas palabras, ¿ya? La tilde sirve para distinguir la función, no la forma, ¿ya? La verdad que a mí me hubiese gustado ser vuestro docente también. Quizás está fuera de lo común hacerlo esto, pero yo lo hago en las clases en secundaria y primaria. Hago leer a mis alumnos, por si acaso, hago un paréntesis, jóvenes, con su permiso ustedes. Si usted va a buscar una especialidad, porque hay 3 especialidades, yo les sugiero lo que es ciencia de la educación, elijan la especialidad psicopedagogía. Necesitamos más docentes que sean psicopedagogos para poder enseñar de una manera adecuada, porque tenemos últimamente en estos años, hace quizás 10, 20 años, se están viendo varios chicos que tienen, lo digo con mucho respeto, porque ahí está la famosa frase de los psicólogos, las muletillas, o mejor dicho, las etiquetas, quiero decir, que dicen, no, él es autista, él tiene TDAH, entonces para los psicólogos tratan de no mencionar esas palabras, ya, para no etiquetar, pero sí los hay, ¿ya? Los hay y hay bastante. Entonces, si usted estudia psicopedagogía, prácticamente allí usted se va a dar cuenta que necesitan bastante apoyo. En el gobierno, ahora la ministra ha indicado que va a continuar lo que es el programa inclusivo. Cuando ustedes lleguen, solamente estoy dando mi punto de vista, ¿no? Por si hay algún administrativo u otro docente, estoy dando solamente un punto de vista. No tengo la última palabra yo. Puede ser que me equivoque. Pero en la experiencia que me da como docente, veo que la inclusividad dentro del colegio no es buena. Es perjudicial porque he visto muchos niños que van cambiando de colegio porque le hacen bullying, ¿ya? Porque es autista, porque tiene TDAH, porque tiene algún trastorno y esto impide su aprendizaje. Y los demás chicos, ya sean los niños o adolescentes, se dan cuenta y lo toman por ese lado, ¿ya? Entonces, por eso yo digo que es necesario, urgente, que usted pueda dedicarse a esa especialidad. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque justamente cuando yo empiezo mis clases, los hago leer para ver cuál es la dificultad que tienen los chicos. Por decir, si cambia, cuando está leyendo, si cambia una sílaba por otra, mayormente en esta palabra que dice murciélago, ellos dicen murciélago, ¿ya? Entonces, yo digo, dislexia. En vez de decir interrogativo, por decir así, ellos dicen interrogativo, dislalia, ¿ya? Vale. Si ellos tienen, vamos a decir, acercan bastante el cuaderno a sus ojos, puede ser que tenga agnosia visual, ¿no? Entonces,
Todo esto, lo que estoy hablando, está dentro de lo que es la psicopedagogía, la especialidad que vosotros vais a llevar y espero que alguno vaya. Entonces, por eso decía que me gustaría, no se puede hacer aquí, ¿sí? Que podáis leer, ¿no? Podáis leer y así yo puedo ver cuál es el problema o la dificultad que tienen algunas personas. Yo tengo algunos, en la maestría que pasé últimamente, tenía algunos compañeros que tenían hasta TDAH, ¿ya? Y como estaban todas las cámaras encendidas, se veían ahí lo que hacían estos alumnos o estos compañeros, bueno, son licenciados ya, ¿no? En diferentes ramas, ¿no? En diferentes profesiones. Y entonces yo los veía y prácticamente de un momento a otro, un docente le llamó la atención porque se estaba moviendo mucho. Entonces, estas cosas pueden llegar a ser perjudiciales hasta para nuestro, es decir, eh, para valorarnos a sí mismo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto no puede destruir nuestra autoestima. Entonces, así también pasa con los niños y es por eso que sería bueno, es solamente un consejo que os doy, ojalá escojan lo que es la psicopedagogía. Bien, continuamos con el tema. Dice así, ¿no? Pronombre, adverbio, interrogativo, o exclamativo, sí llevan tilde. ¿La tilde sirve para qué? Para distinguir la función, no la forma. Y aquí está la regla clave. Llevan tilde cuando introducen una pregunta directa, ¿ya? O también una pregunta indirecta, porque hay también preguntas directas, y también una exclamación. No llevan tilde cuando retoman o explican un antecedente, función relativa. Ahí es cuando no deberían llevar, ¿cómo se llama? La tilde, ¿no? Y entonces, después, no hay interrogación y tampoco ni hay exclamación. Cuando no hay ni lo uno, lo otro, entonces no lleva tilde. ¿Bien? Y aquí están los ejemplos para que podáis entender lo que estoy diciendo. Los ejemplos, por ejemplo, con la palabra quién, ¿ya? Lo relativo. Fijaros que al lado izquierdo está lo relativo y al lado derecho el ejemplo. Vino quien ya conoces. ¿Mm? Vino quien ya conoces, dice el interrogativo. ¿Quién vino ayer? Y fijaros, ahora sí lleva tilde, ¿no? ¿Por qué? Porque está dentro de los signos de interrogación. ¿Quién vino ayer? ¿Mm? Entonces, ahí, ese quién, esa palabra quién, lleva tilde. Es un monosílabo y lleva tilde, ¿no? Estas son también de las excepciones que vamos a ver luego un poquito más allá, más adelante, porque también hay otras más que son palabras clavezollanas. Interrogativo. Este es un interrogativo indirecto. No sé quién vino. ¿Eh? Ahí ya no lleva tilde, perdón, ya no lleva signo de admiración ni interrogación. No sé quién vino. No está haciendo pregunta, ¿ya? Es un interrogativo indirecto, ¿ya? Entonces, sí debería llevar tilde. Bien, vamos con otro ejemplo. ¿Qué? El primero es relativo. El libro que compré es nuevo. Ese es relativo. No lleva tilde. Interrogativo. ¿Qué libro compraste? Fijaros, ¿no? Lleva tilde. Ese lleva tilde. Monosílabo porque está en signo de interrogación. Lleva tilde. Y el interrogativo indirecto, que también lleva tilde, pero no lleva signo de interrogación, es dime qué quieres, ¿no? Dime qué quieres. Entonces, ese también lleva tilde. Vamos con cuál. Esto me hace recuerdo a un chiste, ¿no? ¿Cómo se llama tu lora? ¿Cuál? Esa que está allí, ¿cuál? Esa, pero dice, ¿cuál? ¿Me estás vacilando? ¿Cuál? ¿Y cuál se llamaba la lorita, no? Entonces ahí, ¿cuál relativo? Elige el color cual prefieres, ¿no? ¿Cuál prefieres? Elige ese color. Interrogativo. ¿Cuál prefieres? Ahí lleva tilde, ¿no? ¿Cuál prefieres? Está haciendo una pregunta. Entonces, este es interrogativo, ¿no? Entonces, este sí lleva tilde. ¿Cuál es interrogativo indirecto? Es no sé cuál elegir. No sé cuál elegir. Esto no es pregunta, pareciera, ¿no? Y fijaros que aquí también está el verbo saber, ¿no? Fijaros, ¿no? Dice, no sé cuál elegir, del verbo saber. Y las dos llevan tilde, ¿ya? Entonces,
hay que tener mucho cuidado. Cuidado que os descuidéis en el examen, ¿no? Y os aparezca eso, ¿no? No sé cuál elegir. Ponga, por decir, es un ejemplo que os doy. Ya os he dicho que nadie sabe cómo es el examen, solamente una persona lo tiene y pues yo no sé cómo va a ser el examen. Y vuelvo a recalcar, no compren exámenes allí fuera de la calle México o por ahí por el campus universitario porque nadie tiene las preguntas y respuestas del examen que vais a dar, ¿ya? Entonces, no gasten su dinero en vano. Pero imaginémonos que en una de las preguntas dijese, póngale tilde a esta siguiente oración. Y ahí pone, ¿no? No sé cuál elegir. Y usted tiene que fijarse, o sea, tiene que pensar, razonar, y si están todas sin tilde ahí, no sé cuál elegir. Ah, está hablando de saber, digo, ¿no? Y según lo que nos dijo el licenciado Fisher, ser y saber llevan tilde. Ah, aquí le pongo la tilde, ¿no? Ser. Y ahora, como dice, no sé cuál elegir. Ah, esto es un interrogativo indirecto, aunque no tenga los signos de interrogación, pero está hablando de que es un interrogativo indirecto. No sé cuál elegir. Ah, por tanto, ¿cuál también debería llevar tilde? ¿Ya? Recuerden este ejemplo que os estoy dando, porque va a haber posiblemente algún ejemplo así. Ponga las tildes donde corresponda, por decir, ¿no? Lo mismo también va a pasar en las palabras agudas, graves, esdrújulas, sobredrújulas, etc. ¿Ya? Bien, vamos con cuánto. Aquí era donde yo quería llegar. Fijaros en esta. ¿Cuánto y cuánto? El relativo es, dice así, la oración. Toma cuanto necesites, ¿no? O cuanto necesitas, tómalo, está allí sobre la mesa, ¿no? Pero este cuánto no lleva tilde. Y fijaros que es una palabra grave o llana. Las palabras graves o llanas que terminan en S y vocal no llevan tilde, ¿ya? Entonces, esta palabra no lleva tilde. Entonces, toma cuanto necesites, no lleva tilde. Y el interrogativo dice, ¿cuánto cuesta? Ahora, fijaros, está en signo de interrogación. Cuando está en signo de interrogación, esta palabra cuánto lleva tilde. Y aquí esta es la excepción que yo os había indicado, ¿ya? Mire, de una forma o de otra, la estamos avanzando, ¿ya? Cuánto es una de las excepciones que las palabras graves o llanas tienen, ¿ya? Las palabras graves o llanas que terminan en N, S y vocal no llevan tilde. Y esta sí lleva tilde. ¿Por qué? Excepto, y ahí entonces la regla de la RAE nos dice, excepto cuando tienen hiato, excepto cuando está en signo de admiración, excepto cuando está en signo de interrogación, excepto cuando terminan, por decir, bíceps, ¿no? Bíceps termina en P y S. P y S. Tríceps termina en P y S. Entonces, por eso yo no quería hablar sobre esto porque yo sé que esto le va a sacar canas verdes. Entonces, por eso, esta es una de las tantas excepciones. Las palabras graves o llanas son las palabras que tienen más excepciones, ¿ya? Y aquí estamos viendo que en esta palabra, el interrogativo, sí está llevando. ¿Cuál otra palabra podría ser? ¿Cuándo también, no? ¿Cuándo llegaste? ¿Cuándo? También debería llevar tilde, aunque, como ya hemos dicho, no termina en NS vocal, o perdón, termina en vocal, pero como es grave o llana y está entre medio de dos signos de interrogación, sí debería llevar tilde. ¿Cuál es la otra palabra? Esta siempre la recuerdo. ¿Cómo? ¿Cómo también? ¿Cómo? Lleva tilde, ¿ya? ¿Cómo? Lleva tilde. Ya lo vamos a ver enseguida. ¿Cuál otra palabra más? ¿Dónde? ¿Dónde? Entonces, ¿dónde? También. Así que estas palabras, cuando vosotros la veáis en vuestro examen, y yo no os digo que corrijan, porque también hay veces que los docentes también nos equivocamos. A veces al tipear, a veces al copiar, pegar, que ya me pasó la primera o la segunda clase,
puse japonés en vez de poner japonés. Lo copié de un lado y pasé al otro y me faltó la S. Entonces, por ahí puede ser que le ponga cuáles son los tipos de acentos que hay según la RAE. Entonces, usted va a poner los tipos de acentos son el ortográfico, el diacrítico y el prosódico. Entonces, ¿cuáles? Y a la palabra ¿cuáles? Lleva tilde. ¿Dónde la lleva la tilde? Justamente en la A, ¿no? ¿Cuáles son los tipos? Y si usted lo ve en signo de interrogación, pues usted le va a poner la tilde si es que no la tuviese, ¿no? Bien, y ahora el exclamativo, fíjense también, ¿cuánto trabajo? ¡Wow! ¿Cuánto trabajo tengo, no? Hoy día tengo mucho trabajo, ¿ya? Entonces, ¿cuánto? También, fíjense que ahora está en signo de admiración, que no lo habíamos visto, ¿no? Las otras, ¿no? ¿Cuánto? ¿Cuánto trabajo, no? ¿Ya? Entonces, ¿cuánto trabajo? En este sentido, tiene un signo de admiración y tiene la tilde en la letra A, que es esta una palabra, según la RAE, es una excepción de las palabras graves o llanas. Entonces, aquí debería llevar tilde. Muy bien. Continuemos. Aquí está la palabra como, que ya os había dicho, dice, ¿no? Hay otra también, el otro como. Y aquí le voy a, pues, voy a hacer un pequeño paréntesis, una anécdota para enseñar también otra que es muy interesante, que no la puse aquí, y es el porque, ¿ya? Vamos a ir con este, el cómo. Dice, relativo. Hazlo como te dije, ¿no? No lo hagas como tú quieres, hazlo como yo te dije. Este cómo no lleva tilde, ¿no? Hazlo como te dije. Y ahora fijaros que también esta palabra como es una palabra homónima, ¿no? Como del verbo comer, ¿no? Cuidado que os pase eso, ¿no? Hay a veces algunas preguntas, por eso yo siempre les digo, tanto a mis alumnos de primaria, secundaria, le pongo arribita, lea, le pongo, lea, razone, interprete y responda correctamente. ¿Por qué? Porque muchas veces nos pasa por nervios, a muchos nos pasa, leemos tan rápido y respondemos, a ver, yo quiero ser el primero en terminar el examen y salirme rápido porque tengo una cita o no sé, o sea, me está quemando el arroz, no lo sé, ¿ya? Pero escriben tan rápido, no leen la consigna y se aplazan. Y después cuando leen, pero ¿cómo puede ser? Me equivoqué aquí, ¿ya? Entonces, cuidado que le pongan este como de comer, ¿no? Entonces, y usted le van a poner una tilde, ¿no? No lleva ese de comer, no lleva tilde, ¿no? Yo como hamburguesa, no le van a poner ese como con tilde. Entonces, fijaros aquí. Relativo es entonces, este como es el modo, ¿no? Como lo está haciendo, ¿no? Hazlo como te dije. Luego viene el interrogativo. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Fijaros aquí que también es una palabra, como ya lo habían indicado hace un momento, es una palabra grave o llana. Repetimos. Yo quiero que esto se lo grabe aquí en su cabecita, ¿ya? Yo le hice a todos mis alumnos una tablita y con esta tabla ustedes van a manejarla durante todo el año para que no cometan los mismos errores ortográficos. Algunos mejoraron y otros no, y otros no usaron la tabla, ¿ya? Y entonces en la tabla justamente puse todas las normas de la RAE, especialmente sobre la acentuación, porque la mayoría de los errores, como ya había mencionado anteriormente, en una tesis que estuve yo allí de tribunal, pues encontré más de 200 errores. Y los errores justamente fue de los que hemos visto. Palabras mayúsculas sin tilde, ¿ya? Palabras, es decir, también, por ejemplo, nombres propios, como decir Perú, que hemos visto hace un momento, con minúscula. No, si es nombre propio, con mayúscula. Entonces, en ese sentido, pues hay que tener mucho cuidado. Y esto espero que nunca vosotros lo cometáis, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hiciste? Es una palabra grave o llana, pero aquí viene la excepción, ¿no? La excepción es que está en signo de interrogación y, por tanto, debe llevar tilde, ¿no? El interrogativo dice, explícame cómo llegaste. ¿Cómo llegaste? Bien, llegué tal vez en microbús, llegué tal vez caminando, entonces, pero explícame cómo llegaste,
no es una, porque está diciendo explícame, sister, ¿no? Ahora, si yo le quito la palabra explícame y solamente digo, ¿cómo llegaste? Eso es pregunta, pero si está diciendo explícame cómo llegaste, entonces es un interrogativo indirecto en el cual no va a llevar tilde, ¿ya? Entonces, volvemos a repetir, cuidado el cómo de comer, que no lleva tilde, ¿ya? En cualquiera de este. Ahora, si dice comió, sí, ahora sí, pero este ya es comió, lleva ¿cómo se llama? La letra I, ¿no? Comió. Y ya este comió sería un diptongo, bueno, es una palabra aguda que tiene su diptongo, pero ya no es como, ¿no? O sea, no es el cómo de la forma de hacerlo, ¿no? Entonces, cuidado con esto, ¿ya? Bien, pasemos Comiencen, al... disculpe que le interrumpa, ya se va a cumplir su horario, ¿será que por favor puede ir terminando para darle tiempo al siguiente docente para que pueda ingresar? Ya, muy bien, listo. Gracias. Bien, vamos con esta, nos queda solamente dos más, dice así, ¿cuándo? Relativo, el día cuando llegó, fue especial.